quería compartir una palabra de ánimo al principio de este 2021. Es curioso estar delante o al principio de un año de nuevo, porque claro, hace un año, al principio de 2020, ¿qué sabíamos de lo que íbamos a vivir este último año? Es curioso si nos atrevemos a mirar hacia un año atrás, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que es importante porque eh, yo creo que a la vez que podemos aprender cosas, también el enemigo puede aprovecharse también de distorsionar cosas, de desanimar, en nuestra vida. Y yo quiero hacer una reflexión un poco de resetearnos hacia 2021 y resetearnos en la manera de que a veces yo suelo un poco pensar en la vida de Jesús. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, un poco nos enseña que en Jesús conocemos al Padre. Y es una manera fácil de entender a Dios porque Él anduvo con nosotros. A que ver Jesús cómo andaba, cómo hablaba, cómo reaccionaba, podemos entender quién es Dios de una manera más palpable, ¿no? Era el verbo que se hizo carne, ¿no? Y entonces yo suelo a veces pensar en qué eran las cosas que molestaban a Jesús, cuáles fueron las frustraciones de Jesús, cuáles eran las batallas de Jesús, contra qué luchaba Jesús, porque a veces en nuestro micromundo que hacemos o nuestra vida, eh, a veces estamos desanimados o buscamos cuál es el problema en diferentes áreas y a veces hacemos batallas que no son las correctas o a veces buscamos en el baúl de los recuerdos de Karina en vez de realmente dar con el clavo de qué es lo que, donde tenemos que ajustarnos, ¿no? A veces podemos entrar en un ambiente de cómo de malos somos o cuánto necesitamos cambiar y quiero que nadie un poco reaccione demasiado, pero también hay cosas que Jesús apunta que son desafíos reales porque era lo que él luchaba contra, eran sus batallas, eran sus frustraciones cuando él estaba aquí, andaba aquí. Y yo voy a definirlo en 4 puntos y no voy a entrar y hacer un gran estudio, más bien es una predicación, es una abrir un poco el melón, es abrir la lata y dar un pensamiento que después cada uno podemos hacer lo que queremos con él, ¿no? Meditar o hacerlo, ¿no? Pero una de las cosas que a él le frustraba mucho era la incredulidad. Le frustraba la poca fe que encontraba. A veces en la persona en general, a veces con sus propios discípulos, pero si hay algo que más, a lo mejor una de las cosas que más molestaban a Jesús o frustraba a Jesús era la incredulidad y a veces luchaba, ¿no? A veces cuando estaba durmiendo en la barca y se levantó un poco, estaba un poco asombrado de ver la incredulidad que había en los discípulos que ya han vivido con él ya un buen tiempo, ¿no? Vemos que también la fe es lo que a él le llamaba la atención, ¿entiendes? Cuando él vio fe en personas era lo que le motivaba emocionalmente como casi ninguna otra cosa. Y es así, porque dicen, como sabéis, todos sois grandes maestros de la palabra de Dios, pero conocemos Hebreos 11:6 que dice que es imposible agradar a Dios sin fe. O sea, que dice que es imposible agradar a Dios sin fe, que es necesario que creamos que Él exista y que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces, claro, ¿cómo agrado yo a Dios? ¿Cómo tengo yo un corazón para Dios 2021? Pues yo necesito un poco sacudir esta, a veces, no voy a llamarlo apatía espiritual, pero a veces como para muchos el año pasado ha pasado tantas cosas que puede haber afectado esta expectativa, esta fe, como de un niño que la Biblia habla de esperar cosas de Dios.
porque personas pueden decir, ¿qué vamos a orar? ¿Qué vamos a pedir a Dios si no tenemos control de lo que pasa mañana? Pero la Biblia habla y subraya vez tras vez la importancia de que pidamos con valentía y que vengamos delante de Dios con valentía. Dice que tenemos que acercarnos con valentía delante del trono de gracia para recibir ayuda oportuna. En Mateo 11 tenemos toda la historia de la higuera, ¿no? Que Jesús maldice y después lo explica todo lo que ha sucedido a los discípulos. Y es cuando dice que todo el que pida algo y no dude en su corazón, le será hecho. O sea, que él un poco explica que la fe es una realidad y tenemos que tener expectativas y vivir una vida de fe si queremos agradar a Dios. Si realmente queremos agradar a Dios, tenemos que, como yo he hecho, como el otro día estaba como, lo hice un poco en una manera física, un poco me sacudía para quitarme la incredulidad que quería un poco venir delante de mí. Y yo creo que hay una preocupación, yo veo una preocupación porque yo veo en muchas áreas en el cristianismo o en la iglesia que no voy a llamarlo un desánimo, pero no vuelo yo fe, no vuelo yo expectativa, yo no veo estas ganas, yo no veo estas como Dios tiene algo bueno para nosotros, lo mejor está por venir y yo creo que eso debe ser preocupante porque Dios busca fe. Dios responde a fe, el cielo responde a fe de personas aquí en la tierra. Y por eso tenemos que asegurar que, entiéndeme bien ahora en la manera de decirlo, que cuando Jesús está conmigo, que Él encuentre fe en mí. Yo quiero estar donde pasan las cosas, yo quiero estar cerca. Y yo recuerdo cuando Jesús resucitó a esta niña, Talita Kumi, esa historia, Él sí lleva 3 de los discípulos. Yo quiero estar en esa habitación. Yo quiero ser los que no son impedimento a lo que Dios quiere hacer. Yo quiero ser los que Dios invita, donde pasan los milagros, donde sucede, donde avanzamos en lo que Dios tiene para nuestra vida, para nuestras iglesias. Y esto es una lucha, no es nada que es, vamos a llamarlo, a modo automático. Por ser pastor y seguidor, de repente mi vida de fe va siempre así, sino es luchas que tenemos que ganar. Pero yo creo que hay un peligro y que, no me malinterpretéis, pero a veces se puede hacer de la fe demasiado mística, cuando la Biblia habla de la fe como algo muy simple y habla de algo como un niño, ¿no? Estas expectativas cuando piensa en su padre que va a arreglar las cosas, ¿no? O sea que la fe y la incredulidad tenemos que un poco resetearnos para que no sea que hemos sido dañados esas expectativas, que nosotros miramos hacia adelante 2021 con expectativas. Yo he estado meditando mucho en Salmo 2, 8, donde habla, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y los confines de la tierra. Pero no es el tema de hoy, pero habla hay muchos sitios donde realmente se anima a pedir, que cuando habla de que ¿qué padre va a dar una piedra si el hijo le pide un pan? ¿Entiendes? O sea, que habla de la iniciativa de que nosotros pidamos con valentía. Y yo creo que si no pedimos, si no tenemos fe, incluso rechazamos lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y eso sería muy triste, que no queramos vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad y para nuestro país. Que realmente no seamos los que dudemos, que estemos
con apatía, sino que estemos creyendo por lo que Dios quiere hacer en esta nación. Yo creo que le falta mucho para que Jesús venga porque me conviene, porque yo quiero ver una iglesia gloriosa en España, yo quiero ver una iglesia creciente, yo quiero vivir cosas que aún no hemos visto en España aún, y especialmente en Málaga. O sea que la fe es una cosa que luchaba, Jesús siempre luchaba contra eso. A veces dijo, yo no pude hacer más milagros cuando estaba en su propio pueblo, ¿no? Por la incredulidad de las personas. Otra cosa es el temor, ¿no? Y muchas veces cuando Jesús entra, el primer saludo es no temáis. Y de verdad, ha entrado un temor. A veces las personas en nuestras congregaciones y las iglesias no lo llaman temor, pero tú notas, hay mucha inseguridad, hay mucho nerviosismo y puede ser lógico, pero Jesús está con nosotros y el temor es un impedimento para lo que Dios quiere hacer. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Él quiere que tengamos digamos, que en nosotros no haya temor. Y Él cuando se encuentra con nosotros nos dice, no temáis, no necesitamos temer nada del futuro. Podemos estar confiados en el futuro, no necesitamos, y a veces el temor es muy sutil, entra muy sin darnos cuenta y a veces no lo llamamos temor, lo llamamos inseguridades, estas dudas sobre el día de mañana y estas preocupaciones que entran y realmente Dios quiere que para 2021 no tengamos temor, que no tengamos incredulidad, que no nos falte la fe y que no tengamos temor. Pero también hay otra cosa que se molestaba a Jesús o preocupaba, se puede ver lo que él notó que la gente no lo entendía alrededor. Y es un poco el amor al pecador. Los discípulos o el sistema religioso no entendía que él estaba cerca del pecador, que él comía con personas que el sistema no debería comer con ellos cuando hablaba con la mujer samaritana. Vez tras vez en la Biblia vemos que Jesús luchaba en contra de un concepto de que uno no podía estar cerca del necesitado en cuanto a ser un pecador. Hasta que en Mateo 25, en Mateo 9, donde dice al final, cuando explica en el 9, 12 y 13, al oír esto lo dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Más ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y vemos que, hey, vale, yo sé que todo esto nosotros lo sabemos, pero yo creo que es muy importante ajustar porque yo me doy cuenta en mi iglesia que personas no se preocupan por los pecadores, están más bien preocupados por su propia vida y su propio micromundo y la pasión por los perdidos, la pasión por los pecadores, está dañado. Yo hablo de mi iglesia, yo no conozco vuestro contexto y esto lo veo como algo preocupante porque esta es la razón que estamos aquí. ¿Entiendes? Estamos aquí para hacer una diferencia y la iglesia debe estar cerca del pecador y nosotros tenemos que tener favor con ellos, tenemos que no perder esta conexión con ellos, comer con ellos, y ver que la misericordia de Dios les va a llevar al arrepentimiento. Siempre hay un peligro cuando nosotros como líderes o nosotros como iglesia en general perdemos esta pasión por los pecadores y esta prioridad en nuestro corazón a los que están perdidos. A mí me fascina la palabra perdida que usamos mucho los perdidos, pero a veces el tono de cuando se habla de algo perdido, se habla en un tono casi, no voy a llamarlo menospreciante, pero como algo que no tiene valor. Cuando realmente la única vez que usamos perdido es cuando algo tiene valor para nosotros. Cuando se pierde un papel sin, ¿me entiendes? Un papel que no tiene importancia, no solemos decir, oh, se me ha perdido un papel,
Pero sí, si no sabemos dónde está nuestro móvil, empezamos a sudar y decir, se me ha perdido el móvil, porque cuando llamamos que algo se ha perdido, es porque tiene gran valor para nosotros. Y entonces yo creo que los perdidos en esta ciudad, en esta provincia, deben tener gran importancia para nosotros, deben tener gran prioridad en nuestro corazón. Y esto es un poco algo que yo quiero ahora, al principio de este año, vamos a llamarlo resetear mi corazón para los perdidos 2021. El buen pastor es el que deja los 99 para ir a uno. O sea que si nosotros no lo tenemos en nuestro corazón, mal vamos, ¿entiendes? Entonces, estamos en peligro entonces. Y la cuarta cosa que vemos que Jesús luchaba mucho era la hipocresía, ¿no? De personas que se veían buenos en sus propios ojos y hay tantas historias sobre esto, pero es tan importante que no edifiquemos nuestra vida sobre nuestra propia justicia. Y esto no es novedad para vosotros, pero yo te digo, esto es muy sutil y puede entrar por diferentes formas y podemos empezar a creernos que sabemos mucho y perder esta vida en la gracia de Dios, donde sabemos que somos solamente salvados por la gracia de Dios, no por ser guapos o conocer mucho, y que realmente no seamos estos hipócritas. Fue muy interesante, yo no soy un experto en otros países, pero estuve en Argentina hace 2 años en un evento de líderes, de pastores, y hablando con los mismos pastores argentinos, o sea que yo solamente transmito lo que ellos me compartieron. Pero me fue muy interesante escucharlo porque creo que podemos aprender algo. O sea que yo no soy experto del avivamiento o de la iglesia en Argentina, solo hago referencia a lo que compartieron estos pastores. Porque ellos han vivido un gran crecimiento en muchas iglesias en Argentina anteriormente. Y ahora para muchos pastores su desafío era llegar a la generación debajo de esta generación que se salvó con estas grandes cruzadas ahí, porque muchos han dejado la iglesia y entonces crecieron en la iglesia pero lo dejaron y una de las grandes razones que ellos se enfriaron según estos pastores era porque vieron sus padres tener una vida en la iglesia y otra en la casa. La hipocresía, nunca queremos llamarlo por su nombre, pero es tan importante que vivamos una vida íntegra y también que vivimos una vida vulnerable, que realmente no que hagamos teatro de nuestra vida, sino que nuestra vida dependa de un crecimiento de verdad en Jesús, ¿no? Siempre. Y yo creo que estas 4 luchas que tenía Jesús en su contexto o batallas son las que me ayudan a mí a definir mi corazón para 2021. Y eso era lo que yo quería compartir con vosotros como una palabra de ánimo, de realmente esperar y pedir las promesas de Dios para este año. Dios es un Dios de promesas y que cumple promesas, pero Él busca personas que se levantan en fe en este tiempo, a pesar de todo lo que hemos vivido. Él busca personas que no temen, sino confían en Dios. Busca personas que aman al pecador y que llegar al necesitado y al pecador sea gran prioridad en su vida y en sus iglesias. Y ellos buscan también personas que no se vean buenos en sus propios ojos, sino que vivan en crecimiento en la gracia de Dios en ese sentido, para que no haya hipocresía dentro, ¿no? O corrupción aquí dentro. O sea que es una palabra de ánimo y para este 2021, porque Dios ama Málaga y la iglesia va a crecer en Málaga. Y vosotros sois importantes y juntos somos más fuertes y más importantes.
Amén.